Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día viernes 3 del mes séptimo del año 2026. Último día de la semana. Culminamos una semana especial, la semana de la sanidad, la semana del sacerdocio, la semana de eternizar la conexión con el Todopoderoso. Establecer ese puente entre lo humano y lo divino y poder disfrutar lo que se vive en el cielo, viviendo, morando y experimentando en la tierra. Por eso hoy, al sello de esta semana especial, de esta semana que quizás se eterniza para todos los días que tengamos existencia en este mundo, estableciendo y construyendo ese puente que nos permite permanecer en una vida llena de alegría, de gozo, de felicidad. Y para llegarla allá se necesita aprender a agradecer por todo y en todo. Por eso, entonces, hoy el tema es las ofrendas, la presentación de la ofrenda. Esta porción semanal conocida como Pitha o Piel Oscura, pues nos narra los códigos del sacerdocio eterno. Ese celo por el altar del Señor que consume, el celo por la palabra, el celo por el nombre, el celo por el modelo original. No un celo nocivo, ni un celo que provoca deseos de venganza o de retaliación, sino un celo por la verdad, un celo por sentir el amor del omnipotente que es retribuido en su creación. Ahora, pues presentar la ofrenda no se centra en el objeto o en el dinero, se centra en lo que se conoce en el hebreo como la kavaná, como la intención. Por eso hay que purificar esa intención. Y es allí donde debemos de reconocer que todo viene del Creador y que nada sucede en este mundo si no se emana desde el corazón del Todopoderoso. Aprender a sentir lo que Él siente, pues es manifestar la creación desde la misericordia y el amor. Y por eso cuando damos, hay que impregnarlo de alegría y acompañado con una declaración de agradecimiento, de multiplicación. Y por eso pues, podemos inspirarnos en el Salmo 100, en el Salmo 67, antes de entregar la ofrenda, en el Salmo 6, que nos recuerda que pues el Todopoderoso nos puede dar fuerzas, nuevas fuerzas al cuerpo, al espíritu, y pues le pedimos que renueves nuestra salud y quite la angustia y la ansiedad, porque son las que provocan la enfermedad. Y por eso, antes de iniciar el tema de la ofrenda, pues soltamos toda ansiedad y toda angustia, porque no se trata de convencer a la vida de que nos dé lo que deseamos, sino de convencer la mente que ya lo tienes. Porque el miedo nos dice no puedo, pero el mundo de la fe te dice yo soy eso que deseo, yo soy eso que quizás pensaba que no lo era, pero que ahora he cambiado la manera de pensar, he renovado el espíritu de la mente. Porque todo lo que tememos es que ya ocurrió en la imaginación, porque el miedo no vive en el mundo exterior, el miedo vive dentro de nosotros y le tememos no a lo que es, sino a lo que imaginamos. Entonces, si imaginamos que puede ser algo negativo, pues allí ya entra el miedo. Por eso esa imagen mental debe ser conforme a la imagen de el Todopoderoso, que tiene pensamientos de bien y no de mal. O sea que no se trata de luchar contra el miedo, sino de reemplazarlo y reemplazar esa imagen que lo genera. Y es allí donde se presenta un sacrificio. Entonces hay sacrificios diarios, voluntarios, se le conoce como la ofrenda olá. Hay sacrificios diarios en la mañana y en la tarde, la ofrenda olá, que era voluntaria, traduce como oblación o elevación, y había que quemarla del todo, porque esta ofrenda se hace para quemar el orgullo, la altivez y la jactancia,
que es la respuesta a algo que viene de afuera y que se entronó dentro de la persona, tomando el lugar del Todopoderoso y estableciendo un miedo. Por eso esto hay que quemar ese orgullo y esa altivez, y si lo vemos en el mundo exterior, pues hacer como que si no es con nosotros, porque ya no está en nosotros. Por eso tiene este tiempo de la porción pija, tiene todas las fiestas, cada día, cada semana, cada mes, cada año, hay aperturas cósmicas para establecer esa conexión. Entonces, en esa conexión pues se establece la verdadera intimidad en el día a día, intimidad en cada semana, que nos recuerda los 6 días de la creación y el reposo, intimidad en cada mes, que nos recuerda cómo la naturaleza animal puede tomar control de nuestra vida en el ciclo de los 12 meses del año, y por eso en cada año, eso es lo que se conoce como el Chaná, que es el transmutar, pues esas 7 fiestas anuales que empiezan con la fiesta de la libertad. En cada una de ellas se presentaban sacrificios. Esos sacrificios es un oficio sagrado, no es una muerte, que son los korbanot, o la manera de acercarnos. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Entonces cada día hay un llamado que se nos hace al alma, y que quizás cuando hay sordera y hay ceguera, pues no se ve la puerta ni se escucha el llamado. Y por eso pues hay que ejercitar ese sacrificio diario para entregar todo nuestro orgullo, nuestra jactancia, nuestra arrogancia, y establecer la sanidad en todo, porque se construyó un puente cada día, cada semana, cada mes y cada año, que nos conecta directamente con el Creador. En esa conexión, que solamente sucede en el espíritu, no es una conexión que sucede en el cuerpo, y ese fue el error de una pareja que estaba generando vida desde la impureza, y entonces el celo del sacerdote pues los atravesó con una lanza por sus órganos genitales. Entonces podría decir que el sacerdote, que está encargado de conectar lo humano con lo divino, pues establece un error, que es quitarle la vida a algo o a alguien, porque el puente de la conexión entre lo humano y lo divino dice no matar. Pero dejar morir las pasiones desordenadas, hacer morir toda la fuerza generadora de vida que la entregamos al mundo exterior en los órganos genitales sin control, pues es lo que hay que dejar morir. Y es por eso que esta porción de pija es la manifestación física es la manifestación revelada en el mundo físico. Y por eso es que se conoce como la semana de la sanación, porque nos enseñaron a tenerle miedo a Dios en lugar de enseñarnos a ser uno con Él. O sea que pues el Todopoderoso no está esperando que nosotros fallemos para quitarnos la vida. Él lo que está esperando es que uno corrija la vana manera de pensar, de sentir, de hablar y de actuar, y que podamos establecer esa conexión en la intimidad, lo que se llama adorar. Nunca se puede adorar en verdad si no es desde el Espíritu. Nunca se puede hacer uno solo en el cuerpo, porque cada cuerpo ocupa un espacio en el tiempo. Entonces se pueden unir, pero no se pueden hacer uno solo. Esto sucede solamente desde el espíritu, desde el alma, porque el espíritu no tiene fisicalidad, lo que tiene es una sombra, como un registro de una huella energética, que al unirse esa pareja se establece esa conexión y le da vida tanto lo que trae el uno como lo que trae el otro. Entonces, en la primera porción, en la porción anterior, cuando se terminaba la porción y dice que estaba teniendo intimidad una princesa madianita y un príncipe de Israel, pues no se dan los nombres.
Y en esta porción dice que ella se llamaba Cosbi y él se llamaba Simri. Y que Simri era de la tribu de Simón. Y que Cosbi era hija de Shur. Shur quiere decir roca. Simri quiere decir musical. Y Cosbi quiere decir engaño. O sea que cuando hay un engaño a través de las frecuencias, de las notas musicales, a través de una misericordia falsa, cuando hay un engaño a través de la música, pues se termina ejerciendo una adoración falsa, y es allí donde viene el celo. Se inicia desde la falsa adoración. Por eso el celo es adorar a los Baales. Y hace la similitud de que cuando una persona adora a los Baales, se hace uno con Baal. Y cuando alguien se llega a esa persona, se impregna de eso que tiene esa persona, entonces termina adorando a los Baales. Y ese ha sido el programa que se estableció en cada uno de los hijos de Israel que han cometido ese error. Pero en este tiempo, pues no nos está llamando a seguir cometiendo el error, sino a identificarlo y corregirlo, entender lo sagrado de lo sagrado que hay en la intimidad, en la unión de pareja, que sucede primero en la mente y luego sucede en la emoción para que posteriormente se manifieste en el mundo físico. Por eso tenemos muchas instancias como corregir. ¿Por qué quieres sacrificios que yo no daría? Y no quieres holocausto. Dice el Salmo 51:16 que no quiere holocausto, o sea, no quiere ofrenda porque no tenía la kavaná, no tenía la intención, porque esos sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y al corazón constrito y humillado. Eso es lo que Él no desprecia. Oh Dios, dice, haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Eso es lo que se llama el perdón, el poner protección. Y nadie protege lo que no está arreglado, lo que no tiene valor. Entonces, cuando se derriban esos muros, se queda expuesto toda la riqueza, y entonces ahí es donde vienen el ladrón, el mentiroso, el adúltero, el codicioso, y pues infringe todos los preceptos que establecen el orden en el universo. Entonces, te agradarán los sacrificios de justicia. En la ofrenda olá, traducida como holocausto o ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerá el becerro sobre el altar. Entonces miremos cómo el Salmo 51 primero nos lleva a ofrecer desde el espíritu, desde la esencia, y quemar todo aquello que es como tamo, lo que no es eterno, lo que no es verdad, lo que no prevalece en el tiempo, y establecer lo sólido, lo verdadero, que es lo que se eterniza en el tiempo, lo que era, lo que es y lo que será. Entonces, luego de este proceso de la verdadera ofrenda o la ofrenda por el orgullo, cuando se queme el orgullo, la altivez, y no necesariamente un animalito, entonces es allí donde podemos ofrecer los becerros sobre el altar. Es allí donde se muere a la naturaleza animal. Entonces, pues, ¿qué es lo que nos pide el Todopoderoso? A cada uno de nosotros, ¿qué es lo que Él nos pide? O sea, ¿qué necesita Él de nosotros? La respuesta es nada. Miqueas, de ahí como Miquel, ¿quién como Él? ¿Quién como Yahweh? Miqueas, el profeta, en el capítulo 6 del verso 8, nos dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Yahweh de ti? Solamente hacer justicia, o sea, guardar leyes, guardar las leyes del Creador, no las leyes de los delincuentes que establecen en los congresos, esto lleno de delincuencia, de avaricia y de codicia, para esclavizar. Establecer previamente primero la justicia. La justicia, pues tenemos esas 10 leyes. Y luego amar, porque si me amas, guarda mis mandamientos. O sea, si no hay justicia, no hay amor.
establecer primero la justicia y luego amar y misericordia y moverme en ese acorde. Y entonces para eso tengo que reconocer, humillarme delante de Él. Entonces no se trata de humillarnos delante de un ser creador y pedirle clemencia y misericordia que no nos mate porque merecemos morir. Se trata de reconocer nuestros errores y corregirlos. Porque es allí donde el acusador en el juicio, esto pierde su poder. Porque al reconocer el error, el fiscal acusador se quita de la escena y te quedas con el juez. Y como el juez es misericordioso, te perdona. Y por eso, pues, hay un celo por un ritual sagrado. Ese rito sagrado es lo que se llama en el hebreo un jukar. Y ese jukar es el precepto, la idea que está antes del concepto. Ese rito es la idea del Creador para poder que sea sagrado. El rito sagrado es el precepto y el precepto es la idea o el concepto que tenga de algo, es una idea completa, pero lo que está antes de esa idea, de ese concepto, es la idea completa, es el precepto. Y por eso a veces uno tiene un concepto de algo y resulta que antes hay un precepto que deja sin valor a ese concepto. Y eso es lo que se llama rito, que la sustancia es igual a lo que se muestra en el mundo físico. Entonces, el celo por el rito sagrado es saber que, o entender, o tener conciencia que hay una gran diferencia entre el rito que conecta con la frecuencia. Eso es lo que se llama el jukar o el precepto en el hebreo. Esa frecuencia del pensamiento, cuando el pensamiento es sagrado o cuando el pensamiento es profano, cuando es limpio o cuando es impuro. Entonces, cuando el pensamiento es limpio es conforme el pensamiento del Creador. Cuando el pensamiento es impuro es conforme el pensamiento del animal o del humano. El problema del humano es ser humano. Cuando el humano muere a la naturaleza animal, o sea, al zodiaco, nace de nuevo a la naturaleza divina. Y es allí donde el humano se hace uno con lo divino. Por eso dice el Salmo 82, ustedes son dioses. Y es allí donde viene un dicho que establece un rito o una acción. El rito pues se le da la utilidad, podríamos alcanzar algo detrás de ese rito. Y lo que ese dicho, los latinos le llamaron mito. Mito es un dicho. Ese dicho promete, o sea que lo contrario no pasa de ser folclore. O sea, hay una conexión sexual y hay una conexión social. O sea que hay una costumbre en la sociedad de cómo conectarse con ese tipo de sociedad. Y hay una cultura, una costumbre, una moda en lo individual de cómo conectarnos con nosotros mismos. Entonces, no se trata de que el rito se vuelva folclore, se trata de que el rito genere vida, tenga la energía dadora de vida. Entonces, revelar de qué dicho, de qué es lo que estamos hablando. Por eso dijo Yeshua, hagan esto en conmemoración mía. O sea, un ritual sublime en conmemoración de la verdad, de la luz, del camino y de la vida. Entonces en ese ritual no puede haber muerte, por eso es el ritual del Shabbat. O sea que si celebramos el Shabbat en ansiedad, en desespero, en desánimo, pues estamos haciendo simplemente un folclore. Pero si celebramos el Shabbat en reposo, porque hubo una conexión y descansamos de los 6 días de labor y el 7º descansó, entonces viene la plenitud, viene el verdadero reposo, entramos en el reposo. Entonces hay que configurar esa palabra o ese dicho a través de ese rito, o sea, a través de
ese acucado, esa sustancia, pues la eficacia del rito es para generar un dicho. O sea que cuando me conecto con el reposo, pues entonces digo, gracias Padre por permitirme entrar en tu reposo. Y es allí donde el rito es sublime, porque no solamente está guardando un día y está peleando porque hay que guardarlo, porque no está entrando en un reposo, en la emoción, en la energía que se pone en movimiento, antes de ir a la acción. Por eso vemos mucha gente frustrada que lee que hay que guardar el día de reposo, pero no lo puede guardar. Y la disculpa es que como trabaja y le toca trabajar los sábados, entonces no puede guardar el día. No es que no puede guardar el día, es que no ha hecho la reparación desde la esencia, desde el precepto, para sentirse en reposo, y luego el mundo te va a mostrar esa imagen de reposo, porque el mundo funciona como un espejo. O sea que lo mismo que une te puede separar, lo mismo que conecta también te puede desconectar. Entonces, no se trata de que los rituales sublimes que aparecen en las escrituras se conviertan en folclore, o se conviertan simplemente en una cultura que establece unas formas de vida que no llevan esencia. Hay que tener conciencia del ritual. Y por eso es que cada rito tenía una ofrenda. El Shabbat, cada día la ofrenda Olá, en el Shabbat la ofrenda Olá más las ofrendas del Shabbat, en el Rosh Hodeš la ofrenda Olá más las ofrendas del Rosh Hodeš, en cada una de las 7 fiestas anuales, la ofrenda Olá más cada una de las 7 fiestas anuales. Entonces aparece en esa narrativa una serie de sacrificios que no son una matanza, sino una reconexión de una desconexión, para lograr realmente la verdadera adoración, el unirnos en espíritu y en verdad, que es lo que está buscando el Mesías de Israel. Entonces, para tener ese rito sublime, hay que tener un arte, una destreza y un dicho. Pero lo más importante es el carácter sagrado del ritual. Porque si habitamos un ritual y establecemos unas palabras, unos dichos, entonces esos mitos o esos dichos, según el lenguaje latino, para poderlo traducir, son los hitos. Por eso habito, remito, permito. Esos hitos pues son como el rito y pertenecen al hábito. Entonces, si miramos la etimología para entender lo que estamos diciendo y llevarlo al idioma de la creación, al idioma esencial, al idioma hebreo, pues también hay que mirarle qué simbolismo se establece en la etimología de las palabras, de lo que habito, del rito, de lo que permito, de lo que limito o de lo que habito. Entonces, generar una conciencia de los sonidos para establecer una frecuencia es lo que se llama misericordia. Estar acorde al dicho, al mito, a lo que remito, a lo que emito. Y cuando alguien va por otro camino, o sea, no cayó en la nota, pues hubo un cambio de rito. Y entonces va a suceder cosas distintas, como con el simple hecho de que si me voy por un mismo sendero y de pronto un día digo, me voy a ir por otro, o sea, llego al mismo lugar pero por otro camino. Ahí hubo un cambio de ritual, ¿no? de la acción. Bueno, entonces cuando elijo un rito, para no volverme ritualista, sino ir a la esencia, pues elijo una palabra y entonces me dirijo por ese camino, porque el mito, o sea, el dicho, es el desde dónde. A veces el dicho es que vamos a guardar el Shabbat desde la esperanza, desde la ansiedad. Entonces allí se vuelve simplemente un ritualismo, porque no hay esencia.
Porque si escucho el dicho, que tengo los afanes porque ya viene el Shabbat, entonces son apuros. Es sin y puros pureza. Entonces debo de limpiar esa impureza y es por eso que vienen los sacrificios. Entonces, lejos de quitarle la vida a un animalito, es un acercamiento o lo que se llama un korbanot, unos sacrificios. Esto es acercarme a que al mundo espiritual, al mundo de la vida, al mundo que no tiene cambio, porque es vida, solamente se transforma. Entonces ese rito que elijo, me dirijo a través del dicho. O sea que el dicho, o la palabra, o lo que declaro, es el desde dónde. Y el rito, la acción, es por dónde. Entonces, si desde el reposo entro al Shabbat, entonces, pues la palabra rito viene del latín ritus, o costumbre ceremonial, u orden establecido. ¿Qué orden establezco para entrar en el reposo? No correr, hacer las labores rápidas, eso es folclore, porque ya se programó para ir a guardar el Shabbat. Pero si nosotros dejamos morir, o hacemos morir, o dejamos pasar de nuestra vida toda ansiedad, toda carga, toda aflicción, todo lo que te enferma, todo miedo, todo resentimiento, todo dolor, es que cuando evaluamos nuestra vida pasada a través de lo que pensamos, miramos el pensamiento, miramos el sentimiento y simplemente lo dejamos ir, pues estamos dejando morir algo para no tener intimidad con la pobreza, con la miseria, con la enfermedad, con el dolor, con el sufrimiento, y pensar que solamente con un ritualismo folclórico, pues todo eso se va a ir. Por eso vemos personas que mucho tiempo han tratado de entrar en el reposo y no han entrado. Y algunos entonces dijeron, no, pues el domingo, no, es todos los días. No, es simplemente lo que sucede dentro de cada uno de nosotros, en cada día, en cada semana, en cada inicio de mes, en cada año, en las puertas dimensionales que en cada tiempo se abren en cada año, por el ciclo que se cumple de esos 12 meses. Entonces, si transitamos por ese camino, pues no es que estemos pendientes de las fiestas. Ahora viene pues la serie de fiestas, las fiestas llamadas del otoño, que es la fiesta del Yom Teruah, o sea, la fiesta del Día del Recuerdo, que nos recuerda que el día que fuimos creados. Por eso se le llama el Rosh Hashanah, porque volvemos a recordar el día en el cual fuimos creados. Entonces, no, el año nuevo, Rosh Hashanah, es el día de Pesa, porque es donde se empieza a contar el tiempo. No, hay un tiempo que sucede por reloj y por calendario, y hay otro tiempo que sucede dentro de ti. Ese tiempo que sucede dentro de ti se llama Rosh Hashanah, como el año nuevo, o un año más de experiencia en este mundo, sin darnos cuenta que siempre habíamos existido en el otro mundo. Por eso, cuando nos damos cuenta, pues despertamos, y por eso aparece ese sonido del shofar. Y hay una serie de fiestas los 10 días, el Yom Kippur, el día de la expiación, y luego 5 días después, entonces la fiesta de las cosechas. Esas cosechas de bendición que podemos entender en cada sacrificio anual, en el cierre de ese ciclo. O sea que no se trata simplemente de celebrar la fiesta, sino de conectarnos y poder establecer en el ciclo de la verdadera fiesta de las luces, la fiesta del Sukkot. Por eso se celebra Hanukkah como Sukkot, esa verdadera intimidad. Y al finalizar el día puedo decir, pues los que tengan sed, vengan a mí, dijo Yeshua, y de su interior fluirán ríos de agua de vida. Entonces allí viene un embarazo de esos ríos de agua de vida, ríos de agua de bendición. Entonces cuando declaramos palabras de bendición y no de maldición, entonces allí es donde sucede la verdadera adoración. Entonces, bueno, todo depende de donde quiera llegar en esa situación, porque el resultado, tener algo concreto desde lo sagrado, es la transformación que pasó en mí, y eso recorrió todo mi ser, porque cuando se cambia el hábito, mi yo pierde el poder. Ese yo que no era yo, pues pierde el poder cuando cambio lo que habito, cambiando los hábitos. Mire que la pronunciación de la misma palabra
cambia su contexto, cambia el dicho, o lo que se conoce para los latinos como el mito, ¿cierto? Mito no es una creencia, mito es un dicho. Nos hicieron creer que los mitos y las leyendas son dichos, que si los creemos se convierten en mitos. Entonces, cuando cambio por otro rito distinto, cuando en lugar de apurarme para guardar el Shabbat, entro en el reposo, mi yo tiene el poder y no el otro yo que estaba en mí pero que no era yo, porque decido simplemente entrar en el reposo, independientemente si me tocó trabajar o no me tocó trabajar. Entonces, cuando entro en el reposo, el mundo me va a mostrar ese reposo.